Parásitos de sangre y tejido. Si se fijan, la clasificación es la misma que habíamos usado para parásitos intestinales, porque ahí los dividimos en protozoarios y en helmínticos. Y aquí también, todos los dos de arriba son protozoarios y los otros son los helmínticos. En los protozoarios, en intestinales, teníamos 4 grupos, ¿recuerdan? Rizópodos, flagelados, ciliados y esporozoarios. Aquí, en los parásitos de tejido, tenemos únicamente a 2 grupos. No hay rizópodos porque la única especie que pueden pasar a tejido es una ameba histolítica, que ya la habíamos visto, ¿no? En los flagelados hay 2 parásitos, trypanosomas y leishmania. Flagelados, de la misma familia que las llaves, ¿recuerdan? ¿Cómo las diferenciamos a los flagelados, a este grupo? Por el número de flagelos. Por el número de flagelos, exacto. Por la cantidad de flagelos sabíamos qué tipo de flagelado es, si es llave, enteromona, retortomona, tricomona, chiromástico, cuál de ellos, ¿no? Estos también son flagelados. A diferencia de los anteriores, tienen un solo flagelo. Entonces no hay pares de flagelos, ¿ya? Dentro de estos flagelados hay 2 tipos, trypanosomas y leishmania. Y dentro de los trypanosomas, Trypanosoma cruzi, productor de la enfermedad Chagas. Y el otro trypanosoma gambiense, enfermedad del sueño, ¿verdad? Una llamada trypanosomiasis americana y la otra africana, porque tiene endemia y trascendencia en distintos continentes, por esa razón, ¿no? Nosotros somos los exportadores de la trypanosomiasis americana. No. Y doctora, la rhodesiense. ¿Perdón? La especie rhodesiense. Es una otra variedad de trypanosoma que puede provocar alguna otra forma de trypanosomiasis, pero que no se ha descrito mucho en Sudamérica, ¿no? Hay como una forma diferente de desarrollar, no otra Chagas, no otra trypanosomiasis, pero una patología intermedia, ¿no? Todavía no se han descrito a cabalidad, digamos, qué patología produce, pero hay miocarditis, hay encefalitis en este problema también. No es tan clásico de continente en particular, pero sí hay una especie. Esta rhodesiense se está estudiando mucho para ver qué curso sigue, ¿no? Algo así. Entre la trypanosomiasis y la leishmaniosis hay también similitudes. Leishmania es otro parásito también flagelado, es otro parásito que produce también leishmaniosis, pero a diferencia del otro, aquí hay complejos de distintas variedades de leishmania, productoras de muchas patologías cutáneas, de localización mucocutánea y algunas viscerales, parecidas al Chagas, ¿no? Muy parecidas. Ahí vamos a conocer a los complejos Tonomani, los complejos Viania, brasilensis, mexicana y otras variedades de leishmania, ¿ya? Hay por lo menos 70 variedades o especies de leishmania, entonces hay muchas especies. Dentro de este grupo, si se fijan, estos son los flagelados. Los otros que también son protozoarios son los esporozoarios. Ahí tenemos al Plasmodium, productor de la malaria, y al Toxoplasma. Notarán que no hay otro bloque de parásitos dentro de la familia ciliados, ¿no? No hay ciliados. El único ciliado posible es Balantidium y no es extraintestinal, o sea, no vive en tejido, solo es intestinal, por eso no está en este bloque, ¿ya? Entonces, estos 4 grupos de parásitos los vamos a llevar ampliamente, son patologías bastante complejas, bastante bien descritas, variables en patología, entonces vamos a ver mucho de diferencia entre estas enfermedades y las otras enfermedades. Hablemos únicamente Chagas. Hablemos ahorita de la trypanosomiasis. Doctora, una pregunta. ¿Y la parasitosis de babesiosis entra en este grupo o a qué categoría entraría? No, creo que no. No, vamos a ver a otras parasitosis por otras especies, ya sea flagelados u otros protozoarios, y ahí veremos otras variedades, ¿ya? Bueno, ¿qué sabemos de la enfermedad de Chagas? Aparte de ser una trypanosomiasis americana, nos debe llamar mucho la atención porque si bien produce patología clínica bien notoria, muy notoria, o sea, todo el mundo sabe cuándo es Chagas, ¿verdad? Sí. Pero también se puede presentar una forma de Chagas de manera asintomática, silenciosa. ¿Y qué tan grave es esto? Que puede provocar una muerte súbita
el paciente puede sufrir de pronto un paro cardíaco, haber tenido origen chagásico y nunca se había dado cuenta por la clínica, porque es asintomático, muy asintomático, ¿no? A eso se debe el denominativo de la famosa muerte silenciosa, porque no provoca síntomas prodrómicos, mucho menos avisos de que existe esta enfermedad, ¿ya? Entonces, aparte de ser muy endémica, muy silenciosa, es asintomática. Produce de pronto una complicación, una arritmia, paro cardíaco, ya está ahí fue el paciente, ¿ya? Sabemos quién ha descrito la enfermedad y por qué se llama enfermedad de Chagas más y por qué el parásito se llama Trypanosoma cruzi, ¿verdad? La enfermedad de Chagas por quien describió todo el curso, morfología del parásito, ciclo evolutivo, incluso al vector transmisor. Chagas masa porque otro científico colaboró en la descripción del curso patológico, la clínica, y Trypanosoma cruzi por un profesor de Carlos Chagas, quien había colaborado en la descripción de la morfología de este tipo de Trypanosoma, ¿no? Pero no solamente ellos habían descrito e identificado al parásito, sino que incluso Charles Darwin se dice que había visto por primera vez este parásito. De hecho, él también fue infectado y murió por alguna patología cardíaca, que se cree que sí fue Chagas, ¿no? Entonces, fíjense de cuánto estamos hablando. El parásito se llama Trypanosoma cruzi, parásito protozoario flagelado, con un aparato importante motriz, un aparato locomotor que se llama cinetoplasto o kinetoplasto. Este aparato locomotor es importante porque tiene parte del DNA del parásito, un tipo de DNA mitocondrial que le sirve tanto para la fase de división como para la intensa motilidad que tiene el parásito. Entonces, por eso es importante. Este parásito además tiene estadios evolutivos, ¿verdad? ¿Qué estadios evolutivos conocemos en este parásito? Amastigote, tripomastigote, tripomastigote. Solo tripomastigote. Ya el mastigote. Promastigote. Y es más, hay otro estadio más que se llama esperomastigote, ¿no? Que algunos libros lo describen, ¿verdad? Entonces, ay, no salió. Amastigote, promastigote, epi y tripomastigote. Epitripomastigote. Ahí tenemos a los estadios. Bajo la forma de amastigote, el parásito tiene una función que es intracelular. Dividirse, multiplicarse ampliamente por fisión binaria, pero de forma muy rápida, ¿no? Entonces se divide rápidamente. Bajo la forma de amastigote siempre habita dentro de la célula, es intracelular, pero además habita en tejido. Al otro lo vamos a ver en el intestino posterior. En tejido. Entonces acuérdense que mientras esté como mastigote, o está dentro de una célula blanco o está dentro de un tejido, dependiendo la etapa donde se esté reproduciendo, ¿ya? Es intracelular, vive en tejido y adopta esta forma para multiplicarse. El otro estadio, el que viene al ladito de la mastigote es el redondito, ¿verdad? El kinetoplasto, cinetoplasto, es el elemento que está arriba del núcleo de la célula, ¿verdad? Arriba hay un pequeño elemento, ese es el cinetoplasto. Está en la porción anterior al núcleo. El primer elemento arriba, exacto, arriba del núcleo. Núcleo, cinetoplasto. Un flagelito muy chiquito, prácticamente inotorio, ¿verdad? Inotorio. Eso es núcleo y cinetoplasto en la parte anterior. Eso. Todo ello es el aparato locomotor, ¿ya? Están ubicados, ¿no? Ahora, el otro elemento es el esferomastigote, que no está en el gráfico. ¿Qué diferencia tiene el esferomastigote? Un flagelo un poquito más grande que el anterior, el flagelo casi libre, un pequeño segmento muy pequeño libre. ¿Dónde encontramos al esferomastigote? Este sí está en el vector, pero en el intestino anterior. Ese es el del anterior, ¿ya?
Entonces el esperomastigote tiene muy poca diferencia en el amastigote, pero sí tiene gran diferencia en dónde está. El amastigote está en el humano, en el hospedero mamífero o en otros animales, pero no está en el vector. Está en el tejido y es intracelular. El esperomastigote está en el intestino anterior del vector, del intestino del triatoma, ¿ya? El siguiente vendría a ser el promastigote. En el promastigote encontramos el núcleo y el cinetoplasto con un flagelo más largo, mejor con luz, ¿no? Con un flagelo más largo, pero en la porción anterior. Fíjense que el cinetoplasto está casi al borde, está lejos, distal del núcleo, ¿ya? Entonces, ¿dónde está nuestro pro? Aquí. El cinetoplasto está casi a la orilla, ¿verdad? En el borde, muy cercano a la membrana citoplasmática, exacto, por la porción anterior. Todos salen por la parte anterior. Ese es el segmento anterior de la célula, ¿ya? Flagelo más largo. Todavía bajo la forma de promastigote, la célula puede dividirse por fisión binaria. ¿Dónde lo encontramos? En el intestino del triatoma, en el intestino medio. Ahora viene el epimastigote. El epimastigote tiene forma más delgada, es mucho más delgado, está abajo a la izquierda, ¿no? Epimastigote. El kinetoplasto ahora está medial, muy cercano al núcleo, ¿verdad? Muy cercano al núcleo, pero también está todavía en la parte anterior. Sigue la ubicación la misma, ¿no? Cinetoplasto, ahí, ¿verdad? Más cercano al núcleo. Entre el promastigote y el epi varía la posición del cinetoplasto. Uno es muy periférico y el otro está un poco más medial, más hacia el centro, ¿no? Ahí. El flagelo es más largo y tiene un pequeño segmento de membrana ondulante. La primera parte que se libera del flagelo, que todavía está en el borde de la célula, ya es una membrana ondulante. Es pequeñita, tiene membrana ondulante, ¿ya? Ese pequeño segmento que está junto con el borde, ¿verdad? Sí, eso está bien. Eso es membrana ondulante. Esa parte, sí. Lo que le faltan ahí son lineecitas, ¿verdad? Para reconocer que es un tejido. Entonces va más o menos así. Esto ya es membrana ondulante, ¿ya? Ese segmento. Okay. Esto de aquí ya es membrana ondulante, ¿ya? Eso ya es membrana ondulante, ¿ya? Entonces flagelo es de allá. Todo lo que está acompañado al borde de la membrana citoplasmática es membrana ondulante. Ahora viene el otro elemento que es el tripomastigote. ¿Dónde está el epimastigote? El intestino medio. El intestino posterior, exacto. Entonces, esferomastigote anterior, promastigote, intestino medio, epimastigote, intestino posterior, ¿ya? Ahora, tripomastigote. El tripomastigote, ¿qué forma tiene? Fusiforme, como una S itálica. Fusiforme, ¿por qué? Porque las extremidades ambas, sobre todo una de ellas es bastante delgadita, La otra puede ser algo más o menos curva, aunque en algunas imágenes los dos bordes son súper delgados. ¿Ven en la imagen de abajo? Los dos extremos, anterior y posterior, son delgados, ¿verdad? Delgados. Entonces, ese es el tripomastigote. Lo tienen ahí a la derecha como abajo, también es un tripomastigote, ¿ya? Núcleo. El núcleo sigue siendo central. El kinetoplasto ahora está al otro lado, está en la región posterior. Entonces, donde nace el cinetoplasto, en la imagen de aquí, ese es el cinetoplasto, exacto. En la otra imagen, aquí se libera el flagelo, aquí está naciendo el cinetoplasto, ¿ya? Ahí. Está en la porción posterior, muy al otro lado, ¿verdad? Aquí y ahí. A la derecha está naciendo el cinetoplasto. Esto, sí, y aquí, ¿no? O es todo esto o esto, en esta célula, ¿no? Doctora, sí. ¿es justo donde inicia o es? Ambos, todo ello es el kinetoplasto.
pero ahí tiene, dentro del kinetoplasto, tiene la emergencia del flagelo, tiene el blefaroblasto, todo ello es el kinetoplasto, ¿ya? Todo ese elemento, exacto, todo. Es que al ladito está la emergencia del flagelo, por eso es que aparece, ¿verdad? Ahora, en el kinetoplasto o ahí en esa región nace el flagelo y se extiende por todo el borde, por uno de los bordes laterales de toda la célula y se libera de forma libre en la región anterior, sale y emerge por la parte anterior. Lo que ven libre y sueltito ya es la porción anterior, todo esto, ¿verdad? Pero a lo largo ese flagelo se acompaña de una gran membrana ondulante. Todo el borde que ven hacia arriba es membrana ondulante. Todo es membrana ondulante. Entonces, todo lo que está en ondas para arriba, todo esto viene de otro color y es una membrana ondulante, ¿no? Todo. Entonces, ¿qué elementos se encuentran en ese tripomastigote? ¿Qué estructuras se encuentran? O sea, si tuviesen que describir, ¿cómo describen a un tripomastigote? Es un flagelo, membrana ondulante, una célula fusiforme, ya alargada, núcleo de dos central, extremidades muy delgadas en punta, ya presenta núcleo. ¿Qué más tiene? Una membrana ondulante. Kinetoplasto en la región posterior. posterior, Flagelo terminando que se libera del kinetoplasto de la parte posterior, pero emerge y es libre hacia la parte anterior. Y acompañando el flagelo tiene membrana ondulante y un flagelo largo, ¿no es cierto? Largo. Así más o menos describiríamos a la célula, ¿no? Tripomastigote. ¿Dónde encontramos este tripomastigote? En el humano o en animalitos mamíferos, ¿no? Reservorios. ¿En qué parte del humano? En la sangre. Ese está libre, este no es intracelular. Extracelular y circulante, siempre está en sangre. Más todas las veces que tiene que moverse el parásito está bajo la forma de tripomastigote, es el elemento móvil, el más móvil de todos los otros estadios. Y este está libre, ¿no? Entonces, en el humano encontramos solo dos estadios: amastigote en los tejidos o dentro de la célula y tripomastigote en circulación sanguínea. Los otros estadios están en el vector, ¿ya? En el vector. Pero además hay un estadio más llamado tripomastigote metacíclico. ¿Dónde se forma esto? En el vector. Después de haber salido o emergido por la materia fecal del intestino posterior de la vinchuca. Una vez que sale y va a ingresar hacia un mamífero, un humano, un reservorio, adopta una forma móvil. Esta se llama tripomastigote metacíclico, ¿ya? Metacíclico. El metacíclico viene del vector. En cambio, el tripomastigote está en el humano. Ese está presente en el humano. Esta forma que vemos acá, ¿qué forma será? Es el tripomastigote. Tripomastigote. El flagelo está solamente emergiendo de la región anterior, porque parece una colita de la región anterior. Acuérdense, parece que tuviese una colita, ¿verdad? El parásito, pero no es colita, porque esa zona es por la parte anterior, entonces no es colita, más bien parece cuernita, ¿verdad? Por cómo se ve, parece que fuese una colita, pero realmente no es, porque todos los flagelos salen siempre por la parte anterior. Primer detalle. Segundo, no parece tener gran membrana ondulante, ¿verdad? No parece tener. Tercero, esa muestra no es muestra de sangre, es materia fecal de triatoma. Entonces, ¿qué estadio es? Epi o tripomastigote. Si se ha obtenido directamente del intestino, todavía es un epimastigote. Si solito se ha liberado y adquiere más movimiento, tripomastigote. ¿Ya? Por ahora, epimastigote. Ahí están los mismos: amastigote, epimastigote, tripomastigote, ¿verdad? No está el esferomastigote y no está el promastigote. Directamente amastigote, epi y tripomastigote. Ahora los veamos mejor. Ahí están. El de arriba. ¿Qué es el de arriba? Tripomastigote. Ese es el tripo. ¿Notan la membrana ondulante? Sí. Desde arriba.
el kinetoplasto de un color denso al otro lado y el flagelo al otro lado. Cuando ven un punto muy denso a un extremo y el flagelo libre al otro lado, a estripo. Si el punto denso lo ven al mismo lado que donde sale el flagelo, a eso es epimastigote, ¿ya? Epimastigote. Entonces acuérdense por la posición del kinetoplasto, ¿ya? Epimastigote, no, tripomastigote, porque además tiene glóbulos rojos ahí, ¿verdad? Sí. Glóbulos rojos. El de la derecha, Amastigote. amastigote. Nidos, ya sea en el tejido, en la parte en negro, o dentro de la célula blanca, dentro de un macrófago. La imagen de abajo, derecha, la violeta, color morado, Sí. ¿qué es? Epimastigote. A ver, fíjense, hay dos zonas densas. Uno es el núcleo, ¿lo encuentran? Sí. Sí. Otro es el kinetoplasto. ¿Dónde está? Opuesto al lado de donde sale el flagelo. Entonces, ¿qué es? Tripomastigote. Tripomastigote. No se dejen engañar, ¿verdad? Tripomastigote. El otro elemento, delgadito de allá. Epimastigote. Núcleo, epimastigote. Notan que la zona densa no está al otro lado, ¿verdad? No hay membrana ondulante, no hay. Epimastigote prácticamente ya adoptando la forma de tripomastigote metacíclico, porque es más delgado, ¿se dan cuenta? O sea, este era un epimastigote, pero porque ha adquirido más movimiento, se ha transformado, ha adoptado la forma de tripomastigote metacíclico, después de haber salido del intestino de triatoma, ¿ya? Entonces, dos tripos, un tripomastigote metacíclico o un epimastigote, y allá un amastigote. Amastigote. Es bueno preguntar muy bien quién o de dónde se ha obtenido la muestra, ¿no? Nos conviene mucho saber de dónde viene la muestra para saber qué estadio exactamente estamos haciendo, ¿ya? Ahora, el transmisor de la enfermedad de Chagas se llama Triatoma. Vinchuca comúnmente, pero ¿cuál es el nombre un poco más Triatoma. científico? Triatoma. Triatoma, ¿verdad? Se llama triatoma, se conoce como vinchuca, pero no es el único nombre común, tiene otros nombres Sí. populares. ¿Cómo también se llama? Chinche, Chinche Rito, besucona. Pito, Talaje No, eso también. es especie, ¿no? Eso es, digo nombres comunes. Vinchuca, Talaje, Pitus, Pitus también, por Uruguay, ¿no? Arriba. Chinche, Ya. Besucón, Chinche besucona, otro nombre. Talaje. En el Brasil, ¿con qué nombre se conoce a esta vinchuca? Que no es vinchuca para ellos, ¿no? Un denominativo en el Brasil y en el norte de América. ¿No recuerdan? Empieza con B. Sí, con ¿Ve? ¿Y con qué sigue? Barbeiros. Barbeiros. Así. Entonces, esos son los denominativos comunes, así se los conoce popularmente. Pero científicamente se llama triatoma, ¿verdad? Triatoma. ¿A qué familia pertenece? ¿A qué tipo de artrópodo? Glossidia. Ya, puede ser, pero a ver, los artrópodos sabemos que son parásitos pluricelulares de cuerpo duro, eso es un artrópodo, ¿verdad? Dentro de los metazoarios hay dos divisiones, helmintos y artrópodos. Los helmintos, cuerpo blando, los artrópodos, cuerpo duro. Ahora, clasificación de artrópodos. Los artrópodos tienen 5 grupos, los 3 primeros se llaman dípteros, los otros hemípteros y los otros sifonápteros. Los dípteros son las moscas y los mosquitos. Los hemípteros, las chinches. Ahí está el triatoma. Y los sifonápteros, bueno, las pulgas, ¿no? Y otros. Entonces, segunda clase de los artrópodos, hemípteros, ¿no? Este es un hemíptero. Hemíptero. Tiene ciclo incompleto, tiene un aparato succionador de sangre, algunos son hematófagos y otros son fitófagos, ¿ya? Que nos ayuda a reconocer que esta especie es un artrópodo hematófago porque tiene una probóscide, una extremidad larga que le sirve al artrópodo para alimentarse. Puede alimentarse de sangre como que puede alimentarse de savia de los vegetales. ¿Cómo saber que el artrópodo es hematófago? Nos tenemos que dirigir hacia la extremidad posterior de la chinchecita, buscar esa probóscide y observar si esta probóscide tiene divisiones o segmentos o no los tiene.
en una etapa de reposo, cuando no se está alimentando, la probóscide, como ven a la derecha, en la segunda imagen, está doblada hacia el tórax. O sea, normalmente está doblada. Cuando va a alimentarse, extiende la probóscide para adelante. Esta posición es una posición forzada, nosotros la hemos acomodado, porque legalmente estaba doblada hacia el tórax, ¿ya? Ahora, si observa muy bien esa probóscide, ahí vean que está muerta, que no le va a hacer nada. ¿Ya? Ven la extremidad distal de esta vinchuquita. Vamos a empezar el recorrido de aquí, a ver quién llega primero al centro. ¿Qué es esto de hacer Eso es. Del costado. Eso es. Ahí. biología? ¿Qué encuentran en esa extremidad posterior? En la última porción, fíjense, a la orilla de ello van a encontrar pequeñas vellosidades. Cuando hay vellosidades o pelitos en ese segmento, entonces ese triatoma es un triatoma hematófago. Es más, aquí nos han robado la probóscide. Hay uno decapitado. Pero puedes ir a Google y buscar. En esta cabeza, por ejemplo, ya no está el resto del cuerpo. Pero está en posición de reposo. Fíjense. Aquí nos volaron la probóscide. Aquí sí. Pero vean, está doblada, ¿verdad? Pero aún así tiene vellosidades. Y después, esta me lo encienden y ahí enfóquenmelo con campo, ¿ya? Y ahí vamos. Ok, y la cabecita, ¿no? Eso es lo pequeñito, no lo rompemos. ¿Ven los ojitos? Los ojitos, los ven plomos, ¿verdad? ¿Los vieron plomitos? Son plomos porque son ojos compuestos. Dentro tienen pequeños ocelos, de manera que tiene un campo visual prácticamente de más de 180 grados. Puede ver tan sencillamente para adelante como para atrás, ¿no? Entonces no es tan limitado como en nuestro caso, que nosotros tenemos un campo visual solo de frente, ¿no? Es medio estrecho, pero de ellos no. Ellos ven prácticamente alrededor, completamente, porque estos pequeños fragmentos chiquitos, los puntitos alrededor son ocelos. ¿Ya? Ocelos. Bien. Entonces, eso nos ayuda a reconocer a un triatoma como hematófago. Variedades hematófagas. Entonces, algo así es la cabecita, los ojitos, las antenas y la probóscide dividida en 3 segmentos. 1, 2, 3. Y esta tercera parte tiene vellosidades, que ahora les van a enfocar ahí con campo, ¿no? Directamente a la cabecita. ¿Lo encontraron? Enfóquenlo. Y una fotito al grupo. Al grupo WhatsApp. Entonces, siempre que tenga esas vellosidades, esta variedad de triatoma es una especie hematófaga, ¿ya? Un hematófago. Hay otros triatomas, también chinches, que no consumen sangre. Son especies fitófagas. Sí se alimentan, pero se alimentan de savia de los vegetales. Si se fijan, el cuerpo a este lado de un adulto es igualito al de una vinchuca hematófaga. ¿Se fijan? El cuerpo es el mismo. Pero si nos fijamos, esta más bien ya no tiene patas. Nos fijamos, la probóscide es delgadita y no tiene segmentos y tampoco tiene vellosidades. Esta chinche es inocente de haber muerto porque no es hematófaga, no transmite Chagas. ¿Qué es lo que hace? Consumir savia de los vegetales y está en los jardines, en las macetas. No sé hace cuánto nomás lo vi, está en mi casa. En una maceta estaba ahí, ¿no? Pero no es hematófaga, así que no pasa nada, está en maceta. Entonces, ¿cómo vemos a esta otra especie? Cabecita, ojitos y el aparato succionador delgadito y en punta, sin segmentos, sin vellosidades, ¿ya? Esta es una especie fitófaga. No consume sangre, solo
savia de los vegetales, ¿ya? ¿Ya tienen la proboscidez? No se veía Ah, bien. gracias. ¿Cómo no se ve? Sí se ve. Claro que se ve. Ah, otro. ¿Está enfocada? Ay, sí, ay, sí. Ay. Se ve muy bien, se ve bien, ¿ya? ¿En serio? Ajá. A ver, ahora ve, una foto. Ah, cierto. Las vellosidades, ¿verdad? Bien divididas. Oh, se ve bien. Ahora viene la especie fitófaga. Este es un fitófago. Yo creo que se ve más enfocando el celular ahí a la cabeza, porque aquí yo creo que el cuerpo no nos va a dejar ver, ¿no? Entonces mejor con el celular, nos hacen zoom al celular, ¿ya? Especie fitófaga. Y hay otra más, hay otra especie de triatoma que solamente se alimenta de sangre, pero de aves. Sangre de aves, sangre caliente, y cuya probóscide es en forma de gancho. Esta es una especie predadora. Se comen entre bichucas o pueden alimentarse de aves, pero no de sangre humana. No consumen sangre humana. Ahora fíjense, otro triatoma, pero que tampoco es hematófago peligroso para el humano. La sangre que consumen solamente son aves, ¿ya? ¿Se nota la probóscide? Sí, es muy diferente, ¿verdad? Esa es una predadora. Entonces hay especies hematófagas, hay fitófagas y hay predadoras. Hay predadoras. ¿Se vio? Tiene la imagen en el grupo, ¿no? Creo que debería ver todos. Oh, se ve bien, ¿no? Se ve Se ve bien. ahí. ¿Se ve bien? Sí, Bueno. sí, ven. Vean ahí la cabecita y la probóscide. Por eso también se los conoce como proboscidios, ¿no? Porque tienen ese aparato succionador. Grueso, ¿no? Tiene el grosor de una aguja. ¿Será dolorosa al momento de la picadura? Puede ser, pero el paciente nunca siente la picadura. Es que tienen encima. Tienen una enzima sedante, de efecto sedante, ¿no? No una, muchas enzimas sintetiza. Bueno, por un lado el triatoma, pero el parásito también. ¿Ven ahí la probóscide? Es como una naricita, ¿verdad? Recta y delgadita, ¿ya? Esa, por ejemplo, no es peligrosa para un humano. No es nada peligrosa. Y luego está la predadora. Ahora pueden, si gustan, pueden juntar las tres variedades de vinchuquitas y hacer una foto de las tres y ver las probóscides en los tres tipos, ¿ya? Ahí hay una en forma de gancho, ¿no? ¿Esta qué era? Predadora. Esa es una predadora. Ahora vamos a las variedades, a las especies. En América hay más especies, hay por lo menos 17 especies, pero 3 son comúnmente distribuidas en toda América. Triatoma infestans en Sudamérica, en Bolivia incluida, ¿no? Triatoma infestans. Triatoma rhodnius prolixus, la que tiene franjas amarillo, negro, rojo, particularmente Centroamérica. Rhodnius prolixus, B, el triatoma B. Bastrongyros megistus, el triatoma que tiene más franjas amarillas que negras, y prácticamente el borde es delgadito, y alas mucho más grandes, ¿ya? 3 especies de triatomas frecuentes en América: infestans, rhodnius y bastrongyros. Triatoma infestans, rhodnius y bastrongyros. Estas son las 3 comunes, pero hay más especies. Hay Bastrongyros megistus, hay Sordida y muchas otras especies, incluso selváticas, algunas domésticas y otras especies, diríamos, nativas incluso, ¿ya? Hay una tercera especie que se encontró en el Chaco que no se parece a ninguna de estas 3. La están denominando especie nativa boliviana, es decir, aún no tiene denominativo, es más, ¿ya? Que no se parece a ninguna de las 3. Entonces, qué mejor que tengamos nuestro propio vector.
Autóctonos. ¿Cómo se reproducen? ¿Bajo qué ciclo de evolución los triatomas? Esta metamorfosis o ciclo se llama ciclo incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque solo tiene 3 estadios. El ciclo completo de los artrópodos presenta 4 estadios. Este tiene 3. ¿Cuáles son los 4 estadios? Huevo, ninfas, todas las chiquititas debajo que no tienen alas son ninfas. Y el adulto. ¿Cómo sabemos que está en su estadio de adulto? Primero, porque el adulto es grande, cuerpo voluminoso. Segundo, porque presenta alas. ¿Están fijándose? Alas, que no son alas bien formadas, son halterios, es un ala atrofiada, ¿ya? Entonces, no es un bichito que vuela de abajo para arriba. Lo que hace es lanzarse de arriba y abrir las alitas para planear y para caer de manera un poco más blandita por el peso que tiene. Entonces no vuela, planea, ¿ya? Alitas. Y además un adulto tiene las franjas de colores, amarillo, negro, rojo, negro, naranja, negro o todo, completamente amarillo con puntitos negros. Eso nos va a variar de acuerdo a la especie de triatoma, ¿ya? Todos los que están viendo ahí son adultos o son ninfas. Todos los que les había dado son adultos, ¿verdad? Esto de acá será un adulto, fíjense, adulto o ninfa. Ninfa, de 5.º estadio. Hace 5 estadios de ninfa antes de ser adulto. Entonces van a notar claramente que no hay franjas y no hay alas, ¿no? No hay halterios. Entonces, esto es ninfa. ¿Cuántos estadios ninfales hace? Por lo menos 5 estadios ninfales. Y todas las ninfas se parecen al adulto. Eso es clásico en los ciclos incompletos. Todos los estadios inferiores son igualitos al adulto. En cambio, en los ciclos completos, los estadios inferiores no se parecen al adulto. Por ejemplo, una mosca hace 4 estadios: huevo, larva, pupa, adulto. La larva y la pupa son diferentes al adulto, y el adulto peor, mucho más diferente a los otros. Eso es ciclo completo, ¿ya? Ahora aquí vamos a ver, vamos a observar los ciclos con sus estadios. Que ojo, que esto también es un trabajo de ustedes que tienen que hacer. Eso es. Hay huevos, estadios ninfales, el más grande, una exuvia y los adultos, ¿no? Son los 5 estadios ninfales. Tomen nota para el trabajo que también deben hacer. ¿Para cuándo? Ahí ¿Hasta cuándo? hasta que lleguen al segundo rotatorio. Tienen ese tiempo para criarlas, para hacer que crezcan. O sea, buscamos una triatomía macho y hembra. Van a traer triatomas, ¿verdad? Los van a guardar hasta que vayan creciendo, hasta que tengamos todos los estadios y tengamos el ciclo completo. ¿Es por grupo, doctora? Si nos da charlas. ¿Por grupo? ¿De cuánto? ¿Un grupo de cuánto? ¿De todos? No, para todo el grupo. Lo único que tienen que hacer es reunir a todos sus triatomitas, ubicar a las hembras, los machos, guardar los huevitos en frasquitos, ir esperando a que eclosionen. De 12 o 15 huevos, eclosionan 2 o 3. Esos 3 van a dar una primera ninfa, que son las chiquititas, ¿no? Estas ninfitas van a ir creciendo y las tienen que separar de frasco en frasco en frasco hasta que crezcan los otros estadios. De acuerdo al tamaño. Claro, de acuerdo a tamaño. Las van clasificando y luego recién las pegan en un tubo como aquellos o en uno de estos. Y les tenemos que dar de comer eso. Ay, ¿Qué cosa? O sea, que las van a convertir en sus mascotas hasta tener el ciclo completo. Y luego, Del productor al consumidor. Este está sobrepuesto, no tiene una chiquita. Ahora, ven en una de esas, dice, hay una especie de pielcita de todo el triatoma que dice exuvia, ¿verdad? Cuando va a mudar de un estadio al otro, particularmente al adulto, pierde toda su cobertura externa, toda la quitina, toda la cobertura,
y la deja libre como las serpientes. Y nace un nuevo estadio, digamos, particularmente cuando va a ser adulto. O sea, se forma un adulto bien nuevecito, nuevito. Y ese es el que tiene los colores más claros, unos colores brillantes. Se nota cuando es una nueva muda, ¿ya? Entonces así, ya vayan tomando nota, entonces, de cómo hacer su ciclo, el ciclo de este grupo, ¿ya? Entonces todos aportan con sus bichuquitas, las vamos a hacer diagnóstico, pero también las vamos a guardar a las mejores para que estas crezcan y se reproduzca el ciclo biológico, ¿ya? Y doctora, ¿cómo le digamos, ya llega a ese estadio y cómo hacemos que se quede? ¿Cómo la mato? No. ¿A cómo matarlas? Primero, sin alimentos, sin oxígeno, con frascos sin orificios. Cuando ya llegan al estadio que queremos. Exacto. Entonces, en ello, sin alimento y sin oxígeno van a morir. Y para asegurarnos de ello hay que fijarlas en papel con esmalte para que no se puedan mover. No hay nada peor para el triatoma que no tener movimiento. Cuando las quieran tener todavía vivas y que se muevan, tienen que ponerles un papelito dentro, un papel plegado, como una acordeoncita. Así, ¿se fijan? Cuando tiene un papel plegado, un acordeoncito aún, entonces vive porque va subiendo y bajando. Quitan el papel y cierran más el frasco, pierde movimiento y eso la mata pues a la bichuca porque ella tiene que moverse. Y aquí ya hizo ya 2 exuvias, ¿ven? Ha dejado una exuvia y ha mudado a otra. Lo de acá es prácticamente solo la cobertura y al otro lado está la ninfa, ha migrado a un estadio ninfal, ¿ya? Mientras tenga eso, puede todavía tener sobrevivencia de uno, las otras matan a la que está más, una mata a las más débiles. Entonces hay una que está medio débil, a ella la consumen, la matan y se alimentan de la sangre de esta para que otra viva. Las ninfas viven 2, 3 a 4 meses sin alimento, viven sin problema, no sobreviven. Entonces son duritas, aguantan, así que si las consiguen ahora, de aquí a 3 semanas van a estar vivas con seguridad, ¿ya? Sí están bien, no mueren tan fáciles, son demasiado resistentes. Por eso se alimentan una vez, se llenan por completo y de allá pueden pasar 3 meses o 2 sin alimento. Por eso es que se llena cuando encuentran a un candidato. ¿Dónde habitan estos triatomas? ¿Dentro de la casa o fuera? Dentro de la casa, techos de paja, techos de caña,